Hola, hoy les voy a mostrar cómo tomo mis apuntes escritos en medicina y cuáles son las cosas buenas y malas de cada tipo de apunte. También les mostraré algunas de mis preferencias al hacer apuntes para algunos temas. Primero, vamos a hablar de los apuntes tradicionales. Estos apuntes se caracterizan por ser buenos para sintetizar, escribir ideas concretas e integrar fácilmente dibujos con texto. Realmente son los apuntes más prácticos posibles y son los que la gente suele hacer. En medicina son buenos para materias como biología, historia, salud pública o clases de matemáticas o bioestadística y genética. Lo malo de estos apuntes es que no es fácil así consignar ideas muy elaboradas y en clases que son muy densas se escapan muchas ideas. Para evitar esto está la hoja dividida en dos. Para hacer estos apuntes es necesario trazar una línea con una regla que divida la hoja en dos. Y no como yo lo hice, se tiene que dejar un espacio para el título del tema. La idea es que del lado izquierdo se escriben las ideas y conceptos importantes para el tema, preparados de algún libro o video, y de esta manera se pueden anticipar las ideas que son muy elaboradas y se estudia el tema de una vez cuando se llegue a la clase. Y del lado derecho se hacen anotaciones complementando la información preparada del tema con lo que se dice en clase, y así realmente no se escapan ideas. Estos apuntes son buenos casi que para cualquier tema. Yo en particular los utilicé mucho para clases de fisiología, clases conceptuales de farmacología y clases de histología, ya que en el programa en el que estaba antes hacían demasiado énfasis en estudiar histología antes de llegar a la clase. Pero en términos generales, estos apuntes permiten enfatizar los conceptos que no se pueden olvidar en ideas que están muy elaboradas. Lo único malo de estos apuntes realmente es no poder integrar muy fácilmente dibujos por el hecho de que la hoja está dividida en dos. Y lo otro es que está la limitación de que hay ideas que son tan elaboradas que en clase no se van a poder captar de manera escrita a mano. Ahora les quiero mostrar algunas de mis preferencias cuando pasé por embriología y me tocó tomar apuntes. Estudiar cualquier concepto embriológico es algo súper sencillo, dado que requiere bastante razonamiento espacial y memoria. Por esta razón, lo más lógico a recomendar es que se intente dibujar lo más posible, sobre todo si hay que recordar muchas cosas. Una estrategia para quienes no tienen iPad y no pueden integrar muy fácilmente dibujos con escritura es tomar una foto de los dibujos que nos ayudaron a memorizar cosas e integrarlos a los apuntes que tomamos. Algo con lo que me gustaba mucho preparar clases era con videos en YouTube. Existen creadores que explican muy bien estos temas y ayudan para entrar a estas clases con contexto. Abajo les voy a dejar algunos links de estos canales que me gustaron mucho para estudiar embriología. Vamos ahora a hablar un poco sobre histología. Como les había mencionado antes, personalmente prefiero usar el método de la hoja dividida en dos en histología, especialmente cuando te brindan mucha teoría en una clase. Sé que usualmente histología se trata de aprender a detallar cosas en placas y realmente el enfoque dependerá del programa, pero en lo que respecta a la teoría y cómo consignarla en apuntes, pienso que es mejor dejarlo todo concreto y precisado en un lado y posteriormente integrar apuntes con las láminas que se ven en libros o en páginas web. Entiendo que esto es algo más fácil a computador o con un tablet, pero puede que no se tengan o se prefieran los apuntes a mano. Lo importante es que de alguna manera estén relacionadas ambas cosas y que no caigamos en el error de ponernos a describir en palabras una lámina o una célula, porque eso realmente no va a ayudar mucho a comprender cómo se ven las cosas. Ahora vamos a hablar un poco sobre los apuntes en bioquímica. Según lo que he tenido oportunidad de ver hasta el momento en mi carrera, es realmente increíble cómo la mayoría de profesores de bioquímica no tienen ni idea de cómo enseñar sus temas de manera pedagógica y entendible. Y creo que eso se traduce a los apuntes que muchas personas hacen en bioquímica. Mi caso no fue la excepción. Estos apuntes son un intento de consignar un montón de ideas que nunca había escuchado en mi vida en una pequeña hoja. Incluso llegué a comprar Harper porque mis profesores no sabían ni qué recomendar. Y terminé haciendo lo más patético e inútil que pude haber hecho. Es que me puse a subrayar todo el libro. Todo lo que creía importante
pues lo subrayaba. Lo único que creo alcancé a hacer bien, y es lo que realmente podría recomendar, es escribir sobre los diagramas que tengan disponibles. Creo que es también muy importante preparar estos temas antes de clase, y mi canal favorito para hacer esto es AK Lectures, que también les dejaré abajo el link. Ya que hablamos un poco de subrayar, debo decir que esto puede ser una herramienta supremamente útil al necesitar resaltar conceptos que se necesitan encontrar fácilmente, siempre aspirando a lo que se subraye y se escriba sobre los libros, sea con el propósito de que sea más fácil encontrarlo y estudiarlo después, no simplemente plasmar todas las incógnitas que tengo en un libro. El siguiente método para tomar apuntes es escribir sobre las diapositivas. Este método consiste en guardar o imprimir las diapositivas presentadas en clase y escribir sobre ellas la información que el profesor menciona pero que no está consignada en las diapositivas. La información se puede subrayar y clasificar en colores de acuerdo a lo que se considere importante. La ventaja de hacer esto es que hay que hacer realmente muy poco esfuerzo por copiar en clase y es muy efectivo, en especial si la presentación cuenta con muchas imágenes y diagramas que son importantes para estudiar el tema. Y es a su vez realmente muy difícil que se escapen ideas. La desventaja de esto es que si la presentación no concuerda mucho con lo que el profesor está diciendo, esto puede volverse muy desorganizado. Y también cuenta con la desventaja de ser tedioso e impráctico, dado que hay que imprimir o almacenar cada diapositiva que se exponga en clase. Ya que este tipo de apuntes son muy buenos para anatomía, quiero contarles cuáles fueron algunas de mis preferencias cuando pasé por anatomía. Esto, al tratarse de ser un objeto de estudio demasiado basado en la memoria visual, es muy poco lo que pueden lograr las palabras. Por esto es muy importante tener un atlas de anatomía que sea ameno al gusto visual de la persona. En mi caso, el Atlas de Grace o Anatomía de Grace es el atlas que creo más me ha gustado. Libros como Moore, Latarjet y Netter, que estoy mostrando aquí, siento que pierden un poco la practicidad en los diagramas al intentar realizar dibujos demasiado acercados a la realidad. Probablemente esto sirva más para alguien que esté pasando por cirugía, pero para aprender anatomía básica personalmente no me ha servido tanto. Algo que me ha gustado mucho hacer es buscar diagramas o libros que se dedican a explicar la anatomía con el propósito de que el estudiante mismo la dibuje, como este libro llamado Sistema Nervioso Dibujado. Cuando se aprende sobre el sistema muscular y el sistema nervioso, todo esto puede llegar a ser muy útil. Y algo que puedo recomendar definitivamente por experiencia es que intentar describir estructuras todas en palabras es realmente ineficiente. Cuando pasé por músculo en mi universidad anterior, escrutiné de manera absurda las inserciones, recorrido e inervación de cada músculo que iba estudiando, todo con palabras. Pero más allá de saberme de memoria todos estos detalles, para el nivel en el que me encontraba, lo importante era realmente entender la función de cada músculo. Por eso, a mí me gustaba mucho preparar clases con un atlas virtual llamado Atlas de Akron de Anatomía Humana, en el que se muestran estructuras en cadáveres y se enseña la función, así como todos los detalles de inserciones, orígenes y recorridos de las estructuras anatómicas. Gracias por haber visto este video. Espero algo de lo que les haya mostrado les haya servido para darles ideas de cómo pueden organizar sus apuntes. Nos vemos a la próxima.